del 2023. La madre descendiente del John Coppel 2 veces y del Merckx Jansen. En 1983, igualmente Bibi Noland de Eindhoven tuvo el mejor pichón de Holanda, el 94-90-07. NL del 83. Este obtuvo los siguientes resultados: primer lugar de 799 palomas, primer lugar de 637, primer lugar de 269, primer lugar de 743, segundo lugar de 1176. Este 007 fue criado también de palomas de Clack. Sus abuelos provienen del 20 y de la Maritge. Verhoeven e hijo de Goirle. Uno de los más brillantes campeones del sur de los Países Bajos es indiscutiblemente Johan Verhoeven y sus hijos Albert y Jeff de Goirle. Nosotros les dimos el sobrenombre de uno de los campeones más constantes de Holanda de la posguerra, y ello nunca suscitó ningún comentario. Ya en 1930, Verhoeven padre ganaba su primer título de campeón. En los años 50, era la gran estrella de la región, y 10 años más tarde, aún en los alrededores más alejados, encontraba muy poca resistencia. En 1967, ganó el Nacional de Orleans, en el cual su azul ahumado, entre comillas, un animal Jansen, fue demasiado rápido para un gigantesco convoy de 59.496 palomas. En 1982 gana de nuevo el Nacional de Orleans en su región y, en 1983, en una poderosa unión, se apropia de los primeros títulos de campeón. Por otro lado, los animales de Verhoeven son la base de la colonia de ese otro campeón, Jan Sonjens y su hijo Wol de Riel. El número de competidores que, a su vez, suscitaron interés en el país con animales Sonjens es increíble. Actualmente, es sobre todo el hijo Albert, asistido por su hermano Jeff, quien lleva la batuta en el palomar Verhoeven. Ello a causa de la avanzada edad de su padre. Desde su más tierna edad, Albert era ya apasionado de las palomas. Y ya en esa época escuchaba, durante las conversaciones de sus mayores, el nombre Jansen Arendon. Y no era por los resultados de otros con la línea Jansen, sino por la magnífica participación de los mismos Jansen. Para Albert, era totalmente incomprensible que su padre no fuera a traer palomas de ellos. ¿Acaso no podía imaginar cuán caros eran ya los animales Jansen y lo que significaba entonces para su padre mantener una familia numerosa? Cuando llegó a los 12 años, fue a la jornada de campeones del Brabant en Tilburg. Los Verhoeven fueron invitados a exponer palomas y fue entonces que Albert conoció a los hermanos Jansen en carne y hueso. Tanto había oído hablar de ellos que en Tilburg no se les separó ni un paso y, con los oídos bien abiertos, trató de no perderse de nada de lo que se decía. Ese encuentro en Tilburg le dejó una tan profunda impresión que ya en casa lo revivía con la imaginación y soñando. Continuamente en su espíritu reaparecían esos pequeños hombres y tanto ellos como las palomas Jansen se volvieron una obsesión en el pequeño Albert Verhoeven. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, papá Verhoeven y su amigo Neil de Boulder asistieron a una jornada de campeones en el célebre Palacio de los Deportes de Amberes. En una jaula se encontraba la famosa Wonderboss Van 45. De la jaula colgaba un cartoncito con las palabras: quien apueste contra esto está perdido. Durante la temporada muerta de 1957, los Verhoeven pudieron comprarse un macho Jansen de una hembra que indirectamente llegó a sus manos.
Fue criado de 2 Janssen puros y, con esto, los sueños de Albert se hacían realidad. Por fin había un Janssen en el palomar. De ese macho se creó una hembra, la 236013 NL del 59. Esta se convirtió en la parte femenina del mejor par de reproductores que Verhoeven jamás haya tenido. Y es altamente improbable que haya habido otro mejor en el Brabant Central. Ese viejo par de reproductores no reproducía otra cosa que no fueran campeones, y el número de primeros lugares ganados por sus hijos es incalculable. Jan Sonjens compró uno de los hijos que se convirtió en el macho de su par de reproductores, entre comillas. Los descendientes de este par hicieron de Sonjens el rival de Verhoeven en los grandes concursos regionales. Sonjens fue campeón de toda la Holanda del Sur en los concursos de fondo y hasta el día de hoy. Las palomas Sonjens son apreciadas por el japonés Morisawa, quien afirma nunca haber importado mejores palomas. A mediados de los años 60, Verhoeven tenía una decena de hijos de esa pareja de reproductores. Ganar en 5 domingos consecutivos el primer lugar con alguno de ellos no era cosa rara. Con el 247860 NL del 62, ganó 3 veces el primer lugar en un mismo año contra todo el Brabant Central, algo que probablemente nunca ha sido igualado por otro animal. Además de Sonjens, el mejor competidor de ese tiempo era Janus Vermeulen de Cham, su 05, y los hermanos de este se batían por los lugares de honor cada semana contra la más grande competencia. El 05 fue criado de un macho de Vermeulen que había obtenido de Kuss de Kort de Ulvenhall, que este había criado de 2 Janssen puros. Unos descendientes del 05 se llevaron 3 primeros lugares nacionales de Orleans para H. Verheyen de Cham, una de las veces entre 60,000 palomas en 1976, y el autor de este libro ganó en 1979 el primer lugar nacional de Orleans, también con un descendiente lejano del 05. Kees Noyen de Tilburg, igualmente, se hizo de un envidiable palmarés con las palomas Vermeulen. Más recientemente, nos enteramos de que Pete Verheyen de Cham ganaba el primer lugar nacional de Orleans en 1983 en su región con un descendiente del 05, en cruza con la línea de Ghost Hofgens de Merkplas. Pete Verheyen compró un hijo del legendario Enoch que Hofgens, como señalamos antes, crió de un animal de Alphonse Janssen. Esos incomparables resultados de Verhoeven con la línea Janssen tuvieron por consecuencia que la paloma Janssen fuese todavía más codiciada. Durante la temporada muerta de 1963, los Verhoeven vieron a Jeff Janssen en la jornada de campeones de Poppel. Los Janssen habían expuesto 2 animales y Jeff se mantenía ansiosamente cerca de ellos. Albert le dirigió la palabra y le regaló 2 puros. Con esto se rompió el hielo. Jeff le dijo que él era el encargado de los relojes y que Adrien y Charles eran los verdaderos criadores. Albert estaba tan impresionado por esos 2 animales expuestos que sin mayores rodeos preguntó si podía comprar alguno. Lo voy a consultar en casa, respondió Jeff. En la primavera de 1964, Albert y su padre se pusieron sus mejores zapatos y se fueron a Arendon. Allá se les recibió muy cálidamente. Jeff pareció reconocerlos, y los Verhoeven todavía se acuerdan de la forma en que atentamente escucharon a Jeff contar cómo sucedió su primer encuentro. Luego fueron a ver las palomas y la manera en que los Janssen con toda calma les pasaban sus campeones no dejó de impresionarles. Ante las palomas, y aun cuando estaban acostumbrados a manipular animales de la máxima calidad, quedaron gratamente pasmados.
A partir de ese momento, tenían que tener de esas palomas en su palomar. Encargaron una pareja de pichones y los Jansen prometieron escribirles en cuanto los tuvieran. Padre e hijo regresaron a casa con la idea de que cuando tuvieran esas palomas, nadie más les haría frente. 2 meses más tarde, había una carta de los Jansen en el buzón con un simple mensaje: pues bien, pueden venir. Ese mismo día tomaron la carretera hacia Arendon sin tener la más mínima idea de lo que los pichones podían costar. Para mayor seguridad, Albert llevó todos sus ahorros y al llegar fueron inmediatamente reconocidos. ¡Qué agradable sensación!, dijo Albert Benjoven. Después de conversar un poco, se dirigieron hacia el palomar de cría. Escogieron un pichón de 2 pares diferentes con los anillos que previamente habían mandado. 1198-340 NL del 64 y 1198-341 NL del 64. Resultaron 2 machos, un rodado y un ahumado. En 1965 les criaron abundantemente y ese año el tercer concurso de pichones se desarrolló, como se acostumbra a decir, en el tiempo de la verdad, entre comillas, despejado y con viento contrario. Habían encestado toda una serie de hijos de esos 2 Jansen. Justo antes de la llegada de las palomas, papá Verjoven diría al grupo de espectadores presentes las siguientes palabras: si las palomas Jansen son buenas, deben llegar en punta. Apenas pronunciadas estas palabras, aparecieron 3 palomas. Ganaron los 3 primeros lugares contra 1100 palomas y eran los Jansen. Se puede entender muy bien que a partir de ese momento, los Verjoven quedaron convencidos definitivamente por la línea de Arendon. También a partir de ese momento, el camino a Arendon fue regularmente recorrido y, en total, alrededor de 25 palomas fueron compradas a los hermanos. En 1965, el ahumado Jansen fue apareado con la 537147 NL del 63. En esa ocasión resultó una hembra con anillo 856848 NL del 65, que se convirtió en paloma campeona de Goirle. Ganó su primer lugar entre 1100 animales. Al año siguiente, el ahumado Jansen produjo a la 444906 NL del 66 y a la 444907 NL del 66. Como yearling en la 06, ganó el primer lugar de Orleans con viento de frente. Las campanas de la iglesia sonaron para los Verjoven. Esta hembra se convertiría en abuela del 2298781 NL del 73, el cual, además de una formidable lista de honor en medio fondo, ganó un tercer lugar seminacional Rufek y un cuarto seminacional Chateau, entre respectivamente 2.473 y 4.523 animales. En 1967, el ahumado Jansen dio 2036920 NL del 67, un rodado. Como pichón, logró la hazaña de batir a 59.496 animales en el concurso nacional de Orleans, con una ventaja de 4 minutos. El macho del viejo par de reproductores de Verjoven murió en 1971. Su hembra fue entonces apareada al ahumado Jansen puro, o sea, 236013 NL del 59, con 1198-341 NL del 64. Este par produjo al velo, entre comillas, un animal que haría sensación en todo el entorno. Era de una belleza sorprendente y un incomparable volador. Cada vez entre 1000 o 1500 palomas se clasificó ya en el año de su nacimiento, primero, tercero, cuarto, séptimo y 23. Recibió el nombre de Velo al ganar 3 bicicletas en 4 semanas en un gran club. En 1977, el Velo se perdía, mientras que la semana anterior terminaba primero en la región con una bicicleta.
De la misma pareja se creó igualmente el AT 1248-56 NL del 72, que ganó 5 primeros lugares, de los cuales 3 en gran doblaje. Los Verhoeven obtuvieron el mayor éxito con descendientes del Oud Donker, del Oud Banch, del 019, del Racket, de la Grottliche y del Velo. Especialmente los hijos del Velo fueron aves de gran calidad. El Velo era un hijo del Merckx y fue nombrado así al ganar una bicicleta por 7 minutos de ventaja. El superstar alemán Raymond Herms compró este Velo mediante una gran suma y en Hamm, Alemania, fue excelente reproductor. En 1982, Johann, Albert y Jeff Verhoeven ganaron por segunda vez el primer lugar nacional Orleans del sector 3. La madre del ganador era una nieta del ahumado Janssen. C. Koopman e hijo, de New Amsterdam. Entre las centenas de miles de colombófilos de todo el mundo, encontramos de todos tipos. Algunos consideran este deporte como una afición, otros les tienen mucho afecto y a sus palomas, pero lo que les interesa es ver su nombre en la lista de resultados. También hay un grupo que no se preocupa mucho de los cuidados a las palomas. Van durante toda su carrera colombófila hacia una ilusión solamente. Atienden a sus animales solo cuando se les ocurre y están seguros de que un día encontrarán un animal ganador. Naturalmente, entre estos competidores no cabe el buen competidor. Una pequeña minoría trata de convertir su afición en su profesión, la mayoría de los cuales son llamados a fracasar en su intento. Encontramos además aquel otro grupo, no muy grande tampoco, para el cual el deporte colombófilo continúa siendo una afición, pero que experimenta aún así la necesidad de alcanzar la cima absoluta. Su manera de proceder está caracterizada por la continua búsqueda de los mejores cuidados, la mejor instalación y desde luego los mejores animales. Los Koopman son individuos que realizan esfuerzos por particular para posesionarse ahí, en donde hay tan poco lugar, la cima absoluta del deporte colombófilo holandés. Después de una carrera especialmente próspera en los negocios, Papá Koopman decidió que el momento había llegado de entrar a fondo en el dominio del deporte colombófilo. En primer lugar, organizó algunos viajes de sondeo a los palomares más famosos de Holanda y Bélgica. Se analizaron las instalaciones, las palomas y los sistemas de competencia para, entonces, sacar algunas conclusiones. De esa manera construyó un palomar que reunía todas las características de las instalaciones de los competidores más ilustres de ese tiempo. A continuación elaboró un sistema de manejo para el cual, de nuevo, los métodos de los más grandes en el deporte fueron tomados como ejemplo. En lo relativo a las palomas, Koopman y su hijo no fueron menos exigentes. Compraron animales de los mejores palomares de Bélgica. No cometieron el error de ir a comprar en todas partes, sino que una vez decidida la clase de animales, compraron un gran número de huevitos y de pichones de un solo palomar. Con una tal inversión, el éxito no debía hacerse esperar. En efecto, empezaron a crear excelentes animales. Y las cosas llegaron a tal punto que algunos eran excepcionales. Palomas que, en vuelos con una gran participación, fueron realmente trascendentes y que, hay que decirlo, eran también, en este caso, palomas Janssen. La decisión más importante fue tomada en 1973. Se compraron huevitos con un tal Anema de FD, quien tenía un palomar lleno de puros Janssen. De uno de esos huevitos nació el ahumado, entre comillas, que había costado por todo 12 florines y medio. Y eso porque era de la más pura sangre Janssen. Su anillo fue el 118883 NL del 73. Un pedigrí hasta sexta generación lo acompañaba y mostraba al mismo tiempo cuán correcta es la familia Koopman en lo relativo al origen.
con algunos competidores acerca de los cuales hemos hecho algún reportaje. Llegamos rápidamente en 2 a 3 generaciones al Banch Van 51 o aún a la Wonder Boss Van 45. Con Cookman la situación es distinta. En el caso del padre del ahumado de anillo 93-91-110 NL del 72, encontramos anillos Janssen en los abuelos maternos. Del lado paterno no es sino hasta 5 generaciones atrás. Si nos vamos lejos hacia atrás en el pedigrí del padre del ahumado, llegamos al Banch Van 51, la Wonder Boss Van 45, el Oudonker Van 50 y el Grote Blaue Van 56. La madre del ahumado proviene directamente de un macho Janssen y de una hembra, la cual del lado paterno tiene puros Janssen como ancestros. En su pedigrí más atrás encontramos también al Oudonker, al Banch Van 51 y a la Schonlich Van 55. En 1977, este ahumado, entre comillas, produjo un animal que recibió el nombre de Nikt. Hay que saber que la familia Koopman tiene también la pasión del ciclismo y su admiración por el campeón del mundo, Jerry Quetemann, explica el sobrenombre del 271-78 NL del 77. Este animal tiene un incomparable palmarés y lleva con honor el nombre del campeón del mundo. Como pichón, el Nikt no hizo gran cosa. Como yearling, demostró por primera vez el 17 de julio de lo que era capaz. En Stromvik, 266 kilómetros, se clasificó primero entre 2.535 palomas. 2 semanas después obtiene un magnífico séptimo entre 1.811 palomas desde Hisline, 329 kilómetros. Con eso tuvo para poder pasar el invierno. A la edad de 2 años, el Nikt se reveló verdaderamente y a principios de mayo empezó a comportarse muy bien. Cuando salía a volar, parecía querer apropiarse de todo el cielo y los tejados vecinos. Parecía volverse loco, entre comillas, decía papá Koopman. Increíble cómo se comporta el Nikt. Pues bien, en los concursos también. En 6 semanas se llevó 4 primeros lugares en la región y nos podemos preguntar si hay un animal que lo haya hecho mejor. Su cuadro de honor es único. Nótese sobre todo las fechas. En 1979. 17 de julio del 78. Stromvik, 266 kilómetros, 2.535 palomas, primer lugar. 1 de agosto del 78, St. Ghislain, 329 kilómetros, 1.800 palomas, séptimo. 13 de mayo del 79, Stromvik, 2.988 palomas, primer lugar. 19 de mayo del 79, St. Ghislain, 2.573 palomas, primer lugar. 16 de junio 1979, Stromvik, 1.787 palomas, primer lugar. 23 de junio 1979, Compiègne, 462 kilómetros, 1.655 palomas, primer lugar. 3 de mayo del 80, Vic, 117 kilómetros, 3.494 palomas, octavo. 10 de mayo del 80, Stromvik, 3.478 palomas, séptimo. 14 de junio 1980, Stromvik, 2.135 palomas, tercero. Y 13 de junio 1981, Orleans, 640 kilómetros, 1.986 palomas, tercero. Naturalmente, esto no es más que un puñado muy restringido de sus mejores premios. En 1982, el Nikt fue también campeón de fondo en la región de Vin. La madre del Nikt fue criada de un apareamiento entre padre e hija. Su padre era un muy buen volador proveniente directamente del famoso palomar Mariam Ray y tiene además la sangre de Desmet Matix en sus venas. Es una coincidencia que el mejor animal de velocidad de Holanda en 1980 tenga la misma sangre. Se trata del famoso 12, entre comillas, de Van Bremen, de Hilversum,
el cual fue vendido al japonés Fuji, quien un año después hizo saber que sus hijos estaban haciendo furor en Japón. Nosotros no daríamos al ahumado, entre comillas, Koopman, la denominación de superreproductor si no hubiera dado algo más que el NIT. En 1979 fue apareado con una hembra criada de una pareja de Van Loon puros. La madre de esa Van Loon era una nieta del célebre Mali Van 66 de Van Loon. La pareja dio 39-32-77 en L del 79, que fue bautizado como Buruit y que en 1981 fue coronado como el mejor animal de velocidad de Holanda. Como pichón, el Buruit no ganó nada. Como yearling, mejoró sensiblemente clasificándose 7 veces, de las cuales 2 verdaderamente en punta, es decir, un 14 entre 3.494 palomas desde Vic el día 3 de mayo y un primero entre 2.135 palomas de Stromvik el 14 de junio. El año siguiente, en velocidad, ningún animal de Holanda pudo presentar una lista de honor comparable a la del Buruit de C. Koopman e hijo. 11 de abril, Vic, 112 kilómetros, 3.158 palomas, 14avo. 18 de abril, Zutphen, 78 kilómetros, 3.404 palomas, segundo lugar. 25 de abril, Venlo, 157 kilómetros, 2.965 palomas, 19 lugar. 9 de mayo, St. Ghislain, 329 kilómetros, 3.206 palomas, primer lugar. 6 de junio, Stromvik, 266 kilómetros, 2.608 palomas, tercero. Y 13 de junio, Stromvik, 684 palomas, segundo. Después de eso, Koopman cometió el imperdonable error de encestar al Buruit y el Buruit nunca regresó. Una gran pérdida, por supuesto. Afortunadamente su padre aún reproduciría por un buen tiempo, dando al menos 5 buenos que incluían a 2 super. Esto lo hacía ofrecer posibilidades, sobre todo sabiendo que era del más puro origen Janssen. Ad Charlekens de Bar-le-Nassau. Fue en 1974 que conocí a los hermanos Janssen. En varias ocasiones antes, ya los había citado en mis reportajes y siempre le pedí a mi amigo Henk van Boxtel que me permitiera acompañarlo en una de sus visitas a los Janssen. Nunca olvidaré esa primera visita a los célebres hombres de Arendon. La sencillez, la cordialidad y la total ausencia de poses de vedette hicieron en mí la misma inolvidable impresión que a todos esos aficionados que, por ese entonces, atravesaban por primera vez el umbral de la puerta blanca de la calle de la escuela. Esa sencilla puertita blanca con su fiel perro callejero, los sencillos palomares y el peral a un lado del pozo de agua de lluvia. 1976 fue para mí un año muy importante. Mi amigo Jeff Van Gestel de Turhout, quien trabajaba en las aduanas, compraba de vez en cuando huevitos o pichones a los Janssen. Un día me ofreció un par de sus huevitos puros Janssen. Como yo no estaba en posibilidades de hacerlos incubar, Jeff me regaló la siguiente postura. De ahí nacieron 2 hermosas hembritas ligeramente rodadas, la 59 y la 60. Finalmente ya tenía mis primeros Janssen en el palomar y estaba orgullosísimo de ello. Me gustaban excepcionalmente y, a decir verdad, solo les fallaba una cosa: no ganaron ni un pequeño premio. Por azar, una de ellas se apareó con uno de mis machos. De ahí nació un pichón que realizó prestaciones fuera de lo común. Prometía convertirse en un gran campeón. Por mala suerte, una semana antes del Orleans para pichones, el mayor concurso del mundo, se perdió en un día caluroso dejando un pichoncito de papilla. Mi desilusión fue grande. Con gran asombro descubrí que su hembra continuó alimentando a su pichón y casi no salía del nido. La noche del enceste para el Orleans estaba sola con su pichón y a pesar de haber perdido mucho peso por alimentarlo, la encesté.
Esto ante la estupefacción de los encestadores. Según ellos, no volvería a ver a un animal tan ligero. Yo dudaba en tener éxito, pero siempre he sido muy temerario en cuanto a encestar palomas. Hacía mucho calor para ese concurso de Orleans en 1976, con viento en contra para empeorar las cosas. Pues bien, con el mayor asombro y estando solo, vi llegar a la hembrita Jansen a toda velocidad y con 8 minutos de ventaja. En el Nacional, sector 3, ganó el 6º lugar. Tener por primera vez palomas Jansen en mi palomar y lograr una tal proeza fue para mí una experiencia increíble.